Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Y recuerde usted que la misericordia de Dios permanece para siempre. Este es uno de los versículos que más ha impresionado mi vida y mi alma. Ayer tuvimos un seminario de sanidad divina, espero que lo haya aprovechado. Realmente les dimos todos los tips que son necesarios para poder orar por los enfermos y que el Señor nos haga el grandísimo favor de sanarlos. Y el día de hoy pues vamos a tener un cierre de seminario, como siempre lo hacemos después de que tenemos un evento, y a esta enseñanza le hemos intitulado Creo en los milagros. A ver, repita junto conmigo, creo en los milagros. Y vamos a ponernos de pie para alabar a nuestro Dios. Póngase bien de pie, bien parado como un soldado de Cristo, y vamos a alabar a nuestro Dios. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Tome su Biblia con su mano derecha, póngala en alto y diga junto conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. No seré el mismo, nunca más. Y diga, nunca, nunca, nunca más seré el mismo. Voy a ser transformado por el poder de la palabra de Dios. La única, total, absoluta e inspirada palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Yo oiré la palabra. Yo leeré la palabra. Yo meditaré en la palabra. Y yo estudiaré la palabra para que mucha gente sea convertida y tenga a Jesucristo como su Salvador y su Señor personal. Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracias sea dada al Cordero. La lectura la vamos a tener en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Alguien repita junto conmigo, y nada os será imposible. Ya sabemos que cuando la palabra de Dios nos dice respecto a los montes o a las montañas, se refieren a todas esas dificultades que pueden venir en nuestra vida. Enfermedades, problemas, aflicciones, tribulaciones, problemas económicos, todo ese tipo de cosas son las que están implícitas en la palabra monte o montaña. Así es que dice el Señor Jesucristo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora, porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque nos está sanando. Gracias, Padre, porque sabemos que tu misericordia está con nosotros, porque sabemos que tu santa y preciosa palabra nos da fuerzas cada día, nos consuela, nos exhorta, nos amonesta, pero sobre todo nos da confianza para seguir adelante en los planes, metas y proyectos que tú nos has inspirado.
Padre Santo, te pedimos en esta hora perdones nuestros muchos pecados, nuestras faltas, nuestras malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable en nuestra vida. Perdónanos, nos arrepentimos, lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo. Y Padre, te pedimos que no dejes ni una manchita pequeña en nuestro corazón y en nuestra vida que te ofenda. Y te pedimos, conforme a tu palabra, donde dices que si estamos dos o más reunidos en el nombre de Jesús, tú estarás en medio de nosotros. Te pedimos que salvaguardes la distancia entre los que nos encontramos, cada uno de nosotros, y que tu presencia sea manifiesta para cada uno de nosotros. Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos das, gracias por el cuidado que das a nuestras vidas, gracias por todos los enfermos de COVID y de dengue hemorrágico que han estado muy graves y se han sanado. No hemos tenido ninguna pérdida de nadie de dentro de la iglesia. Gracias te damos, Padre, sabemos que estamos viviendo los tiempos previos a la venida de Jesús en el rapto de la iglesia y estamos listos, estamos preparados. Tenemos nuestra maleta, nuestro beliz, lo tenemos listo con esas almas que hemos ganado durante nuestra vida cristiana, con esos diezmos y ofrendas que hemos mandado al cielo y que se han usado en la tierra para poder llevar a cabo el trabajo misionero. Bendito Padre, te damos las gracias por estos medios masivos de comunicación, donde nos permites estar juntos a pesar de esta pandemia que ya ha durado 8 meses. Te damos las gracias, bendito Padre, y te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y la enseñanza que tú quieras darnos en esta mañana. Te pedimos que tu palabra haga todo eso que tú tienes planeado que haga y además sea prosperada en aquello para lo que la enviaste. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, y los hijos de Dios decimos amén y amén. Muy bien, vamos a sentarnos. La enseñanza de hoy le hemos intitulado Creo en los milagros, y los hijos de Dios repetimos juntos, creo en los milagros. Fíjese que este versículo de Mateo 17:20 está dentro de un contexto donde un hombre se queja de que los apóstoles no habían podido sanar a un joven lunático, a un epiléptico para nosotros. Es decir, una persona que le daban crisis convulsivas. Además, nosotros sabemos que en un porcentaje de casos, no podemos asegurar cuánto exactamente, ellos son producto de un ataque de demonios. Porque en forma muy curiosa, cuando oramos para sanidad, y dentro de la sanidad, como ustedes saben, oramos por la liberación de demonios, pues la persona se sana. Me recuerdo de una chica que tenía aproximadamente 15 años, que llegó a nuestro templo en la colonia Mitras. Ya estábamos en la parte alta porque ya no cabía la gente, ya teníamos 2 servicios, y esta chica pues pidió oración, y su problema eran crisis convulsivas. Bueno, la sentamos, nos reunimos, el pastor doctor José Luis Vázquez, algún otro hermano por ahí y yo, y estuvimos orando por ella en la cocineta de la parte alta, ahora cuarto de kids. Y resulta que empezamos a orar por ella, y la primera manifestación que tuvimos fue cuando recién se iniciaba la oración,
y dije yo, en el nombre de Jesús, era la oración inicial, todavía no habíamos seguido todo el protocolo de la oración, sino que solamente dije en el nombre de Jesús, y esta chica se da un golpe hacia atrás, se pega con la pared y se da tremendo golpe. Fue la primera señal que tuvimos de que ella estaba bajo espíritus inmundos. Resulta que ella fue librada de esas convulsiones, pero un día se apartó de la iglesia. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Pues le regresaron las convulsiones. ¿Qué creen que hizo ella? Pues regresó a la iglesia. ¿Qué creen que pasó? Volvimos a orar por ella. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue sanada de la epilepsia. Se volvió a ir de la iglesia. ¿Qué creen que ocurrió? Le volvieron a dar las convulsiones. Bueno, pues ¿de qué manera necesitamos que Dios nos hable para que entendamos que tenemos que congregarnos y en este tiempo tenemos que conectarnos para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir cada semana? Así es que usted ha hecho bien en conectarse y estar junto con nosotros para poder recibir el mensaje que para el día de hoy tiene el Señor para nosotros. De modo que el Señor les dice, si tuvieren fe como el tamaño de un grano de mostaza, que creo yo que es el grano más pequeño que hay sobre la tierra, podrías decir a un monte, muévete de aquí hacia allá, y se iría, y cualquiera cosa nos sería hecho. Y él incluyó la sanidad, porque lo que acababa de pasar, pues era el caso de la necesidad de sanidad de este joven. Muy bien, creo en los milagros. Kathryn Kuhlman, una predicadora pentecostal del siglo pasado, por cierto, muy seguida, con mucha gente que iba a sus predicaciones, tenía como frase este título: creo en los milagros. Ella se encontraba en los Estados Unidos, por lo tanto ella decía, I believe in miracles, creo en los milagros. El mejor maestro que hemos tenido después del Señor Jesucristo de sanidad divina, ya se encuentra en la presencia de Dios, gozando de sus recompensas, que me imagino han de ser fenomenales, porque fue uno de los hombres más santos que he visto yo en mi vida. Y este hombre tenía como título de todas sus predicaciones, y lo tenía en un cartelón encima de él, cada vez que él predicaba, que decía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y siempre, siempre, siempre que predicaba, este cartelón estaba atrás de él. ¿Qué es lo que quería decir? Pues que los milagros han sido desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta los últimos tiempos, cuando ya estemos en la eternidad, en la Jerusalén celestial. También hay otra cosa que debemos poner en mente. Los escribas y fariseos y los sumos sacerdotes se asombraban de los milagros que hacía Jesús, porque nunca, quiero que oiga esto y lo voy a decir en cámara lenta, nunca había habido milagros en la sinagoga, ni en el templo. Los casos que nos narran las Escrituras es de personas que estaban fuera del templo, que habían sido intervenidas por alguno de los profetas, que había orado por ellas y que se habían sanado o se habían sido reanimadas, porque no quiero decir la palabra resucitados, habían sido reanimadas, y son los casos que nos narran las Escrituras. Pero que leamos en la palabra de Dios que alguien fue al templo de Salomón, o que alguien estuvo en el tabernáculo, o que alguien estuvo en el atrio de los gentiles, que era la parte más exterior del templo, y haya tenido un milagro, jamás nos lo narra las Sagradas Escrituras. Lo único que nos dice es que llega Jesús, y a través del Evangelio de San Lucas, que es el que contiene la mayor cantidad de milagros,
empezamos a ver milagros de principio a fin. ¿Por qué? Pues porque Lucas era médico, entonces le llamaba mucho la atención los milagros que hacía el Señor Jesucristo. Hay personas que piensan que ya no existen milagros el día de hoy. Piensan que los milagros terminaron con los apóstoles en el año 80, que fue cuando murió el apóstol San Juan. Pero si tú crees que los milagros han terminado, estás completamente equivocado. Porque la salvación, el hecho de que una persona reciba a Jesucristo como su Salvador personal, pues es el mayor milagro que puede haber. Y ahora comprenderemos las palabras del Señor Jesucristo cuando nos dice que nosotros haremos mayores milagros que Él. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer nosotros mayores milagros que el Señor Jesucristo? Bueno, pues aquí está la respuesta. Los mayores milagros es ganar el alma de las personas. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo andas en esa área de tu vida cristiana? ¿Estás repartiendo folletos? ¿Les estás explicando a la gente lo que dice el folleto? ¿Les has testificado? ¿Te has puesto con ellos a explicarles el plan de salvación? ¿Has ganado una alma en estos 8 meses de pandemia? A lo mejor tú me vas a decir, ¿cómo puedo yo ganar un alma si estamos encerrados? Pues sí, porque yo he ganado las almas estando encerrado. ¿Y sabe dónde? En la puerta del templo de Mitras. Así es que usted también puede ganar las almas en la puerta de su casa sin salir. Le doy otro tip, también lo puede hacer por teléfono. De pronto le habla a usted, a su prima, a su tío, a su hermano, a sus amigos, les llama por teléfono y les dice, fíjate que tengo una gran nueva para ti, y esta nueva es que Jesucristo perdona y olvida los pecados y nos promete la seguridad de nuestra salvación. Y le aseguro que esa persona va a quedar perpleja y va a querer saber más. Vamos a encontrar 2 tipos de respuestas. La persona que inmediatamente quiere seguir oyendo y la persona que nos calla. Pero déjame decirte, el tiempo no lo has perdido. Porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, nos dice que tanto el que siembra como el que ciega recibe la misma recompensa. El Señor a través del apóstol Pablo nos dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es que no sabemos en qué parte de la vida de ese ser humano llegamos nosotros. A lo mejor nos tocó plantar, a lo mejor nos tocó regar, a lo mejor nos tocó regarla. Y a lo mejor nos tocó ganar el alma. Y digo regarla porque hay personas que a la hora de testificar, en lugar de dejar la puerta abierta, si es que la persona no quiso aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, le dicen tantas cosas feas que la persona jamás va a querer escuchar de Jesucristo. De modo que creo en los milagros. ¿Por qué creo en los milagros? Porque yo soy uno de ellos. Señor Jesucristo me ha salvado de la muerte 4 veces. La primera por septicemia, la segunda por un sangrado de tubo digestivo que llegó a shock, la tercera por otro sangrado de tubo digestivo y la cuarta hace menos de un mes por una colecistitis que estuvo a punto de perforarse y de tener una peritonitis, por lo cual hubiera estado mucho tiempo en el hospital, hubiera estado en peligro mi vida, a lo mejor me hubieran pasado a cuidados intensivos, etc. Así es que creo en los milagros porque yo mismo soy un milagro. Me mandé a hacer unas camisetas que dicen, yo soy un milagro. Y por la parte de atrás, Jesús salva y sana. Y también dice por el frente, pregúntame. Así es que estoy esperando ya el tiempo de verano para andar por la calle con esas camisetas. Por lo pronto me las pongo en casa. Así es que creemos en los milagros. La pregunta más inquietante en las iglesias tradicionales es si Dios sigue haciendo milagros o solamente los hizo con la iglesia temprana del primer siglo. La Biblia enseña que no hay una temporada de milagros, sino que hay un Dios que no cambia,
que sigue respondiendo a las oraciones y realizando poderosos milagros. Dios hace milagros por medio de la oración. Un hombre dijo, no creo que Dios haga milagros en este tiempo, pues está completamente equivocado. Dios sigue haciendo milagros y nos ha sanado infinidad de personas. Hay una señora, mamá de uno de los creyentes, ella creyente también, que 8 veces la ha sacado de paros cardíacos causados por embolias cerebrales. Y la señora tiene más de 80 años y está, como decimos en México, vivita y coleando. Ahí anda por aquí, anda con sus hijos por allá, y bendito sea el Señor, es uno de los más grandes milagros que hemos tenido en la iglesia. También se nos han sanado personas con otro tipo de embolias, de cáncer, varias veces, de SIDA, varias veces, aunque no lo decimos, y las personas no pasan a dar testimonio por razones obvias. Personas que han tenido papilomavirus, varias sanadas. Así es que la única persona que no se sana es por la que no se ora. Aunque Dios, en su infinita misericordia, sigue haciendo milagros sin que haya ningún instrumento humano. Simplemente cuando la persona le está pidiendo a Dios sanidad y el Señor le sana. También tenemos muchos de esos milagros. Cuando aquellos famosos 10 espías regresaron de reconocer la tierra prometida, 2 de los 12 originales, acuérdense que era uno por cada tribu de Israel, que eran precisamente Josué y Caleb, expresaron fe y no incredulidad como los otros 10, puesto que la palabra de Dios nos dice que Caleb tenía otro espíritu. Alguien diga, Caleb tenía otro espíritu. Y vamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 24. ¿Qué nos dice? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¡Qué versículo tan interesante! No está hablando de que haya tenido un espíritu inmundo, sino está hablando que tenía una actitud diferente a la de aquellos 10. Y me llama mucho la atención que dice, y decidió ir en pos de mí, que quiere decir que le creyó a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿y tú le crees a Dios? Porque hay personas que dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. No le creen a la palabra de Dios. Entonces, pues, ¿de qué les sirvió todo eso de decir que creen en Dios si no creen en la Biblia? El día de hoy, el grueso de personas que se dicen cristianas, y no voy a hacer referencia salvo decir la iglesia mayoritaria, dice que Jesucristo fracasó en la cruz del Calvario. Y mis amados, eso no solamente es una herejía, es una blasfemia. ¿Cómo que Jesucristo fracasó en el Calvario? No, Señor, Jesucristo triunfó en el Calvario. Jesucristo triunfó en la cruz. Ver que Jesucristo fracasó en la cruz es exactamente en la misma posición que dice Satanás y que tuvieron todos los demonios. Ya la hicimos. Este hombre que es el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, mira cómo lo tenemos clavado en una cruz. Por eso no debemos tener imágenes. Si usted tiene una cruz, así como nosotros, perfecto, no hay un Cristo crucificado. Cristo ya no está crucificado, Cristo ha resucitado. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Fíjese que yo he reflexionado mucho sobre el crucifijo, y es que muchas personas quieren tener a Cristo en la cruz, y dicen, qué bueno, Diosito, qué bueno, pero qué bueno que estás clavado en la cruz. Nomás no te vayas a mover, porque si te llegas a mover me vas a pedir cosas. Cuidado. Entonces ahorita al terminar esta enseñanza, si usted tiene un crucifijo, agárrese un desarmador
bota los clavos y se queda con su cruz libre, porque la cruz es un símbolo de la resurrección de Jesucristo. Démosle gloria, honra y alabanza. ¿Sabe usted qué era lo que más les impactaba a los apóstoles y discípulos de Jesús? Pues precisamente eso, la resurrección, que Jesús había resucitado como se los había profetizado. Jesús estaba liberando a la gente del pecado, de la enfermedad, de la esclavitud, y les estaba dando el descanso físico, emocional y espiritual para sus cuerpos y almas, sanándolos. La teoría que afirma que hoy no hay milagros, como son aquellos que creen en la doctrina de la predestinación, que es una herejía que ha entrado a la iglesia. Fíjense nada más lo que cree esta gente. Creen que Dios nos escogió a unos para ir al cielo y que escogió a otros para irse al infierno. Eso da por hecho que entonces Dios escogió a unos para que vivieran una vida conforme a la palabra de Dios y que escogió a otros para que desobedecieran la palabra de Dios. Y esa es una herejía que va contra los atributos de Dios, que va contra el amor de Dios, misericordia, justicia, bondad, etcétera, todos los atributos de Dios. Cristo Jesús murió por todos. ¿Quién es el que se salva? El que le recibe como su Salvador y su Señor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así es que se salva el que quiere. Esa frase de que somos nosotros arquitectos de nuestro destino es completamente verdadera. Cada uno de nosotros decide si vamos a ir al cielo o si vamos a ir al infierno. Yo no les recomiendo que vayan al infierno, es un lugar horrible. Horrible porque hay fuego, porque hay azufre, porque hay tormento del alma y porque hay muy malas compañías. Satanás y todos sus demonios. Hay personas que creen que Satanás es el que le regula el fuego ahí, el fuego del infierno. No. Satanás también va a estar dentro del infierno, con la bestia. Bueno, el asunto es que Cristo contesta las oraciones para que nuestro gozo sea cumplido. Vamos a ir a Juan 16:24, que dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Claro, ¿cómo nos vamos a alegrar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar de recibir lo que estamos pidiendo? Hay personas que reciben hasta lo que no están pidiendo. ¿Cuánto más nos regocijaremos nosotros si hemos estado orando por X número de tiempo y recibimos de pronto la respuesta a nuestras oraciones? Hay personas que de pronto se asustan cuando reciben la respuesta a sus oraciones, cuando eso es exactamente lo normal. Lo normal es que recibamos la respuesta. Lo anormal es que no la recibiésemos. Lo normal para el cristiano es lo sobrenatural. Lo anormal es que no haya vida sobrenatural en él. Pablo dijo que debemos apartarnos de una religión que niegue el poder de Dios. Y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, estos son ahora, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, puntos suspensivos, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural quiere decir que los hijos no aman a los padres no aman a los hijos.
Los nietos no aman a los abuelos, ni los abuelos aman a los nietos. No tienen afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo andamos con el fútbol? ¿Cuánto tiempo le dedicas en la televisión a ver el fútbol? ¿Y cuánto tiempo le dedicas en el día a leer la Biblia? Shock. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si nosotros nos decimos cristianos, yo quiero preguntarte qué lugar debe ocupar Cristo en tu vida. Como les decía yo a los jóvenes radicales de nuestra iglesia, nuestra vida debe ser cristocéntrica. Es decir, que estamos alrededor de Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo está en el centro y nosotros estamos caminando alrededor de su persona. Y caminar alrededor de su persona es caminar alrededor de las Sagradas Escrituras. Así es que, pues, quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo dedicas en el día a leer la palabra del Señor? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿3/4 de hora? ¿1 hora? Si andas en el rango de 45 minutos a 1 hora, pues está más o menos aceptable. ¿Cuánto horas al día? 5 minutos, cuando vas en el camión, cuando vas en el metro, cuando vas en el carro. Esas no son oraciones y eso no es devocional. Tú tienes que apartar el tiempo para orar por lo menos durante media hora. Oye, yo en media hora ni confieso mis pecados. Me hago un autoexamen de cabeza a pies y me sale. Si tú estás enfrente del Espíritu Santo, Dios te dice de todo lo que tú cometes. Así es que nosotros podemos fallar desde pensamientos, imágenes, palabras, actitudes y hechos. Dice el Señor en su palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que si tú sabes cómo testificar y ganar las almas y no lo haces, debes acusarte de pecado cuando oras. Que todo lo que no procede de la fe es pecado. Así es que, cuello. De modo que somos grandes pecadores. El hecho de haber recibido a Jesucristo nos lleva a la peor noticia que tenemos como cristianos, que es que después de haber sido salvos, seguimos siendo pecadores. No somos justos después de haber recibido a Cristo, somos justificados. Es muy diferente, justo a justificado. Porque la palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno, excepto el Señor Jesucristo. Todos los demás que hemos recibido al Señor somos justificados. ¿Quién enseña a creer en lo imposible? ¿Quién enseña a que con Dios nada es imposible? Bueno, pues es la auténtica iglesia de Jesucristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento revelan a Dios como Salvador, sanador y liberador. ¿Por qué Dios revelaría su poder durante 4000 años y luego retiraría sus manifestaciones después de la muerte de Juan, el último apóstol? El acto final y más importante para ser salvo es ser rescatado del pecado y recibir la vida eterna. Sin embargo, no le haríamos justicia al Señor al limitar su poder y enseñar que Él es incapaz de salvar, sanar, liberar y realizar lo imposible mientras tú y yo sigamos viviendo en la tierra. En la vida hay situaciones que se vuelven imposibles para el hombre. Algunas tratan con problemas de salud, adicciones, a todo lo habido y por haber. Y vamos a Mateo 19:26, que nos dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Era imposible para una nación entera cruzar el Mar Rojo, pero no cuando Moisés levantó su vara e hirió el mar y Dios Todopoderoso lo separó en 2 columnas de aguas para que pasara el pueblo de Israel por tierra seca. De ese milagro, fíjese usted, fue tan importante que al día de hoy, no solo los judíos, sino también los gentiles seguimos hablando de ese milagro. Es imposible alimentar a 600,000 hombres en un desierto árido. Aquí tenemos una duda en cuanto al número de personas que estaban en el desierto con Moisés, porque hay gente que dice que eran 600,000 hombres. Otros decimos que fueron 1,000,000 de hombres, porque en la Biblia generalmente no se toma en cuenta el número de las mujeres. Pero si eran 1,000,000 de hombres y estaba la esposa y por lo menos 3 hijos, usted está hablando que Moisés estaba liderando a 5 millones de personas. Y para liderar, no digo a 5 millones, a 1,000 personas, se batalla. ¿Cómo se le hará para liderar a 5 millones de personas? Pues definitivamente con el poder y la gracia de Dios. 300 hombres no pueden enfrentar un ejército extranjero, pero Gedeón lo hizo. Tomó 300 e hizo lo imposible. Eso lo encontramos en Jueces 7:7. El pueblo de Israel, mientras se encontraba en el desierto, fue alimentado con comida de ángeles, que se llamó maná, cocida en el cielo y rociada sobre el terreno 6 de los 7 días de la semana durante 40 años. Hay algunos comentaristas de la Biblia, pues yo los veo como ilusionistas. Dicen que el pueblo de Israel cuando tomaba maná, pues no les sabía maná, les sabía a pollo Kentucky. Y que si tenían ganas de comer unas alitas con esa salsa que a ti te gusta, pues tomaban el maná y les sabía eso. Entonces nunca se fastidiaron del maná porque pues les sabía a alimentos diferentes, cuando no había ni el pollo Kentucky ni había las alitas con la salsa, ¿verdad? Entonces, bueno, quiere decir que el maná les sabía a lo que ellos querían comer. Eso es totalmente falso, porque la palabra de Dios nos dice que el pueblo ya estaba cansado del maná que recibían todos los días, y eso nos pasa hasta el día de hoy. Nos quejamos de las cosas buenas que tenemos y no nos damos cuenta que son buenas hasta que las perdemos. Ese es un dicho muy conocido. Nadie sabe el bien que tiene hasta que no lo pierde. Así es que le recomiendo que ahí en su casita tome a su esposa, a sus hijitos, se agarren de las manos, se pongan en la presencia de Dios y dígale: Señor, te damos las gracias porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque tú nos guardas. Bendito seas por mantener a esta familia. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria. Enséñele a su familia a alabar a Dios. No solamente alabe a Dios cuando estamos reunidos como iglesia, alábelo en casa. En casa levante los brazos, que lo vea su pequeñín. ¿Por qué papá estará levantando los brazos? ¿Por qué mamá estará levantando los brazos? Que se dé cuenta que no le hacen caso cuando están orando. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el primero es Él, es mi patrón. Bendito sea el Señor. Tengo el privilegio de casi 38 años de servir al único Dios verdadero y a Jesucristo, Dios hecho carne, y al Espíritu Santo. Así es que ¿quién puede tener mejor patrón? Jamás me ha dejado sin comer. Jamás. ¿Usted quiere saber de milagros? La Biblia es un libro de milagros. ¿Qué pasa si oro y no sucede nada? Esta es la razón por la que muchos no oran: incredulidad. Y si no sucede, es posible que me desanime y me decepcione de Dios. ¿Qué tal si no pasa nada y se desaniman los demás?
Naamán estuvo a punto de regresar a su casa. Sin embargo, cuando su criado le recordó que se estaba muriendo, de todos modos, es decir, que si estaba allí o si iba para su casa, se iba a morir, pues lo convenció de remojarse en un río sucio. Naamán obedeció la instrucción de Eliseo y fue sanado. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 5 al 14. Si se estaba muriendo de todos modos, ¿por qué no dar un salto de fe? Y yo te invito a que des un salto de fe. En tu situación que tú crees imposible, mira lo bien que estoy. Date un salto de fe y créele a Dios. Decide creer a Dios. Meditábamos en el seminario de Sanidad Divina que las personas, 3 tipos de personas alcanzaron milagros de parte del Señor Jesucristo. Aquellos que hicieron un agujero en el techo para bajar a su amigo paralítico, la señora que tenía flujo de sangre, esto quiere decir que estaba menopáusica desde hacía, 12 años, y que se quería acercarse para tocar el manto del Señor Jesucristo. Y quería tocar el manto del Señor Jesucristo porque todo judío usa diariamente su manto de oración. El día de hoy lo usan como un catán talit que va debajo de la ropa. Pero en aquel tiempo lo usaban este mismo extendido, que verá que casi es una sábana, que trae una inscripción en el cuello, que es una oración para ponerse el talit. Entonces el judío lee la oración, le da un beso y se lo pone todos los días. Esta es la vestidura externa que traía el Señor Jesucristo. Bueno, traía un talit probablemente de lana en aquel tiempo. Y vamos al punto. Lo que la señora quería era tomar el tzitzit. Cada borde del manto de oración termina en un tzitzit. Es este cordón. Este cordón no es hecho al gusto. Todo el diseño del manto de oración, incluyendo sus 4 extremos llamados tzitzit, simbolizan el nombre de Dios. Entonces esta señora menstruosa que estaba menopáusica quería acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto. Quería hacer esto, agarrarse, pero no agarrarse de la tela, quería agarrarse de Dios, del nombre de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que fue sana. Esto no es una invitación a que usted se consiga un talit y todos los días agarre los tzitzit para pedirle a Dios algo. No necesitamos hacer eso. Entonces, acuérdese que el judío, una de las razones por las que Dios inventó el talit es que mucha gente no cabía en el área del tabernáculo y entonces estaban dispersos y la única manera de ponerse enfrente de Dios era tomar el talit y ponerse debajo. Entonces de inmediato estaban en la presencia de Dios. Esa es la razón. Si tú no crees en los milagros, tendrías que quitarle la 4ª parte de hojas que tiene la Biblia, porque la 4ª parte de las hojas habla de los milagros. Y nos dice el Señor Jesús, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nos dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es un don de Dios para los creyentes.
La unción te hará distinguirte en tu vida de oración y en tu ministerio. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, recibimos la unción. Pero esa unción del Espíritu Santo puede estar casi apagada. Puede estar limitada o puede estar en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esa unción convertirá a una persona tímida en una valiente, cambiará un corazón de piedra en un corazón tierno. La unción no es solo un sentimiento. Cuando una persona predica, es evidente que la unción lo está guiando y apoyando. Por ejemplo, leemos Hechos 10:38, que nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En un pasaje del Antiguo Testamento vemos al rey Saúl con los profetas, profetizando. Y entonces alguien dijo, ¿cómo? ¿Saúl entre los profetas? Bueno, eso también pudiéramos decir el día de hoy, cuando creyentes que viven una vida doble, de pronto están en la iglesia alabando a Dios, y otros así como medio bailando, pero se salen de la iglesia y hacen lo opuesto. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú debes vivir a Jesucristo todos los días, no solamente cuando vamos a la iglesia. Hay hijos que se asombran de ver a sus padres alabar a Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque en casa jamás lo hacen. Jamás oran, jamás leen la Biblia, jamás le testifican a nadie en la calle, jamás lo ven dar folletos, pero llega el domingo, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? También nos dice la palabra de Dios en Mateo 18, del 18 al 20, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros, esto es tu esposa y tú, o tu esposa y un hijo, o la señora viuda con una de sus hijas o hijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahorita para nosotros es muy fácil entender este versículo, pero en aquel tiempo que Jesucristo estuviera diciendo que donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, Él estaría en medio, para los judíos era no solo una herejía, sino una blasfemia, porque estaba diciendo Jesús que Él es Dios y que Él iba a estar en medio de ellos cuando ya se fuera. Y eso nos lo dice a nosotros, yo voy a estar en medio de ustedes como ahorita, cuando Él haya ascendido, y ya ascendió, ya está sentado en los lugares celestiales, y Él está aquí en medio de nosotros. Así es que por eso lo respetamos, lo amamos y le creemos. La palabra cualquier cosa no tiene limitaciones. La cosa sobre la que oramos y nos ponemos de acuerdo. Cualquier cosa es un término amplio. Podemos ponernos de acuerdo en oración por necesidades personales, por otras personas, por circunstancias, por la necesidad de sanidad, por progreso económico. Cualquier necesidad se convierte en cualquier cosa. De modo que Cristo siempre abordó primero la cuestión del pecado a darle un segundo lugar a la sanidad. Y esto mismo es lo que nosotros debemos hacer. Primero, darle lugar a la salvación y después a la sanidad. Porque ¿de qué serviría que orásemos, la persona se sanara y viviera 1, 2, 3, 4, 5, 10 años y se muriera y se fue al infierno? No, lo más importante para Dios, para Cristo, para el Espíritu Santo y para nosotros es la salvación del alma.
Así es que antes de orar por salvación, cerciórese que esa persona es verdaderamente salva. No porque va a la iglesia, no porque fue bautizada, no porque va a los eventos de la iglesia, sino porque ha nacido de nuevo verdaderamente. A todos nos ha pasado que de pronto le preguntamos a alguien en la calle, oye, ¿y tú eres cristiano? Y nos dicen la respuesta clásica, sí hermano, yo me bauticé hace 5 años. O sí hermano, yo voy a la iglesia tal o cual. No es eso lo que te estoy preguntando. Lo que te estoy preguntando es que si tú has nacido de nuevo. No es lo mismo decir cristiano. Cristianos se dicen mucho. Para que una persona sea salva, necesita reconocer que Jesucristo es Dios. Y mientras tú hables de Dios en todas partes, no importa dónde lo hagas, en América, Europa, Asia, África o Australia, todo mundo no va a decir nada. Pero cuando digas el nombre que empieza con J, ahí sí que va a haber problemas. Cuando digas Jesús es el único Salvador, mediador e intercesor, ahí va a haber problemas. Cuando digas que Jesucristo es el único camino al Padre, allí va a haber problemas. ¿Por qué? Cristo mismo lo dice, yo soy causa de división. Yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer división. Pondré enemistad al padre con el hijo, a la nuera con la suegra. Bueno, eso casi siempre pasa. Bueno, vino a traer división. División. ¿Por qué división? Porque cada uno de nosotros nos identificamos del lado en el que estamos. ¿Somos cabritos o somos ovejas? ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? ¿O vamos al infierno eterno con Satanás y todas sus huestes? ¿O vamos al cielo con Jesús, sus santos y sus ángeles? Es una posición. Me encanta el Evangelio de San Juan, que dicho correctamente sería la teología juanina. Juan es muy claro. O eres cabrito, o eres oveja, o eres salvo, o eres perdido, o vas al cielo o vas al infierno. Si no juntas conmigo desparramas. Buen entendedor, pocas palabras. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás juntando con Cristo? Porque el que no junta con Cristo desparrama. El que está en Adán va a condenación, y todos los seres humanos están en Adán, a menos que hayan hecho a Jesucristo su Salvador personal para poder estar en Cristo. Si tú no has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, estás bajo la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13. Solamente aquel que ha hecho a Jesucristo conscientemente y arrepentido de sus pecados, es trasladado al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Así es que en esta tierra nosotros escogemos dónde pasar la eternidad. Yo te quiero preguntar, ¿deseas ser salvo? ¿Deseas tener la seguridad de ir al cielo? Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús. Tan solo es necesario que comprendas 2, 3 versículos de las Escrituras. Número 1, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos somos pecadores. 2, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que nadie va a ir al cielo en sus méritos. Junto con ese, Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tercero, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que no puedes hacer absolutamente nada que te cause que Dios te elija para el cielo. 4, que reconozcas que Jesucristo es el único medio de salvación, el único Salvador, el único Señor, el único intercesor, el único mediador y el único camino al Padre. Dice el Señor a través de los apóstoles, Hechos 4:12, porque no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hoy yo quiero invitarte, a ti que me estás viendo, a ti que me estás oyendo, y que ya crees en Cristo de alguna manera porque sabes de Él, lo único que necesitas es bajar a Cristo 30 centímetros, de aquí al corazón. De saber de Cristo a tener a Cristo. De estar perdido a ser salvo. De ser cabrito a ser oveja. Y solamente lo puedes hacer si tú haces un momento de silencio, te arrepientes de tus pecados y confiesas junto conmigo a Jesucristo como tu único Salvador y Señor. Vamos a orar. Ora junto conmigo en voz alta. Dios Todopoderoso, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Sé que te he ofendido todos los días de mi vida. Es más, sé que de muchísimos pecados no tengo conciencia. Hoy me arrepiento y estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda. Creo que Jesucristo es Dios Todopoderoso y que llevó en la cruz mis pecados personales y que cuando derramó su sangre preciosa, Él lavó mis pecados y tú ya no tienes nada en contra mía. Renuncio a Satanás, a sus demonios y a sus obras. Renuncio a la meditación trascendental, al Reiki, a las filosofías humanas existencialistas. Renuncio a la brujería, a la hechicería, al espiritismo, a la angelología y al satanismo y cosas parecidas. Y solamente declaro que soy un seguidor de Jesucristo. Señor Jesucristo, entra a mi corazón, conviértete en mi Salvador, en mi Señor, en mi Rey, en mi dueño. A partir de hoy, con tu gracia, con tu ayuda, yo voy a vivir una vida conforme a tu palabra. Jamás dejaré de faltarte, porque tu gracia en mí hará todo lo que es lo que tú esperas. En el precioso nombre y los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, si usted ha hecho esta oración con todo su corazón, si se ha arrepentido de sus pecados verdaderamente, ya ha clamado por la sangre de Cristo y ha invitado a Jesús a entrar a su corazón, déjeme darle la buena nueva, usted es salvo. Usted ha sido inscrito en el libro de la vida y la tinta que se usa para escribir es la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestros diezmos y ofrendas. Padre Celestial, te damos las gracias porque estamos vivos, te damos las gracias porque tú nos has protegido contra el coronavirus, contra el dengue hemorrágico, te damos las gracias porque nos has guardado de infartos, embolias, nos has guardado de todo tipo de enfermedades, nos has guardado de tumores, de cáncer, de piedras en las vesículas, de piedras en los riñones, nos has guardado de todas las enfermedades de las que escuchamos diariamente. Estamos vivos, estamos sanos, nos estás sanando, nos has dado una esposa, un esposo, nos has dado hijos. Estamos felices y estamos muy agradecidos. Y en base a nuestro agradecimiento, damos nuestro diezmo, nuestra primicia, nuestro voto y nuestra ofrenda. No amamos solamente a Cristo con la mente y con el corazón, también lo amamos con la cartera. En el precioso nombre de Cristo,
que el Señor Dios Todopoderoso abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ti bendición tras bendición hasta que sobreabunde. Que el Señor reprenda al devorador, de modo que no te destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor a través del libro de Malaquías. Y que todas las naciones te llamen bienaventurados, te llamen tierra deseable, en el precioso nombre de Jesucristo. Señor les bendiga y les guarde. Nos seguiremos viendo. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.